cómo un país que alguna vez estuvo entre los más ricos del mundo terminó viviendo algunas de las peores crisis económicas de su historia, y cómo la tierra de Maradona, Messi y 3 Copas del Mundo sigue siendo uno de los países más fascinantes del planeta. Esto es Mundo sin Vergüenza, donde descubrimos la verdad que el mundo no te cuenta. Argentina no es un país cualquiera. Es una nación que ha vivido guerras, revoluciones, inmigración masiva, épocas de riqueza extraordinaria y crisis que parecían imposibles de superar. Un país donde nació el tango, donde el fútbol se vive como una religión y donde millones de personas todavía sueñan con recuperar la grandeza que alguna vez tuvo. Pero para entender la Argentina de hoy, primero tenemos que viajar varios siglos hacia el pasado. Muchísimo antes de que existiera Buenos Aires, este enorme territorio ya estaba habitado por decenas de pueblos originarios. Los diaguitas dominaban las regiones montañosas del noroeste y desarrollaron avanzados sistemas de agricultura. Los guaraníes vivían cerca de los grandes ríos, donde la pesca y el cultivo eran fundamentales para su supervivencia. Más al sur se encontraban los tehuelches y los mapuches, acostumbrados a recorrer enormes distancias y sobrevivir en algunos de los climas más extremos del continente. Todo cambió cuando llegaron los españoles. En el siglo XVI, los exploradores comenzaron a navegar por el inmenso estuario que hoy conocemos como el Río de la Plata. No venían buscando un nuevo hogar, venían buscando riqueza. Circulaba la leyenda de una montaña llena de plata, escondida en el interior de Sudamérica. Y esa historia terminó dando origen al nombre del país. La palabra Argentina proviene del latín argentum, que significa plata. En 1536, Pedro de Mendoza fundó por primera vez Buenos Aires. Parecía el inicio de una gran colonia, pero ocurrió todo lo contrario. El hambre, las enfermedades y los enfrentamientos con los pueblos originarios hicieron que el asentamiento fuera abandonado. Pocos años después, décadas más tarde, en 1580, Juan de Garay regresó y refundó la ciudad. Esta vez logró sobrevivir. Con el paso de los siglos, aquel pequeño puerto terminaría, convirtiéndose en una de las ciudades más importantes de América Latina. Durante más de 200 años, el territorio permaneció bajo el dominio del Imperio Español. Las decisiones importantes se tomaban en Madrid, y gran parte de la riqueza viajaba hacia Europa, pero el mundo estaba cambiando. La independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa difundieron ideas de libertad que también llegaron al Río de la Plata. Poco a poco comenzó a crecer un deseo, cada vez más fuerte: gobernarse sin depender de España. El 25 de mayo de 1810 ocurrió uno de los momentos más importantes de la historia argentina. La Revolución de Mayo destituyó al virrey español y creó el primer gobierno patrio. Aún no existía una independencia oficial, pero ese día marcó el comienzo del fin del dominio español. La guerra que siguió fue larga y difícil, y en medio de esa lucha apareció José de San Martín, el hombre que muchos consideran el mayor héroe argentino. Su plan parecía una locura: cruzar la cordillera de los Andes con miles de soldados, caballos, cañones y provisiones para atacar a los españoles desde Chile. Estamos hablando de montañas con nieve, temperaturas bajo cero y alturas donde respirar se vuelve extremadamente difícil. En 1817, el ejército de los Andes logró la hazaña. San Martín sorprendió a las fuerzas españolas y obtuvo una victoria decisiva en la batalla de Chacabuco. Después continuó la campaña hacia Perú, contribuyendo a liberar gran parte de Sudamérica. Hasta hoy, el cruce de los Andes es considerado una de las operaciones militares más impresionantes de la historia. Finalmente, el 9 de julio de 1816, reunidos en San Miguel de Tucumán, los representantes de las Provincias Unidas declararon oficialmente la independencia. Argentina nacía como una nación libre, pero la libertad no trajo paz inmediata. Muy pronto comenzaron las luchas internas entre federales y unitarios, dos proyectos distintos de país que protagonizaron décadas de enfrentamientos y dejaron miles de muertos. A pesar de esas divisiones, Argentina siguió creciendo. Las enormes llanuras de la Pampa comenzaron a producir cantidades gigantescas de trigo y carne. El ganado se multiplicó y las exportaciones aumentaron rápidamente. El país empezaba a llamar la atención del mundo por una razón muy simple: tenía algunas de las tierras más fértiles del planeta, y entonces llegó el cambio que transformaría definitivamente su identidad. A finales del siglo XIX, comenzaron a desembarcar millones de inmigrantes europeos. Italianos, españoles, franceses, alemanes y muchos otros abandonaban un continente golpeado por la pobreza y las guerras para buscar una nueva oportunidad en Sudamérica. Buenos Aires se llenó de grandes avenidas, cafés, teatros y edificios elegantes que todavía hoy recuerdan a ciudades como París o Madrid. En pocas décadas, Argentina pasó de ser una joven nación sudamericana a convertirse en una de las economías más prósperas del planeta. El mundo empezó a llamarla el granero del mundo porque producía alimentos para millones de personas. Parecía que el futuro sería brillante y que la riqueza crecería para siempre. Pero mientras el país se enriquecía y recibía inmigrantes de todas partes, también comenzaban a sembrarse las semillas de los conflictos, las crisis y las divisiones que cambiarían para siempre la historia argentina. Y justamente ahí comienza la etapa más sorprendente de este documental. Argentina estaba viviendo un momento que muy pocos países han experimentado. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, su economía crecía a un ritmo impresionante. Gracias a sus enormes exportaciones de carne y cereales,
el dinero llegaba constantemente desde Europa. Los barcos partían de Buenos Aires cargados de alimentos, mientras millones de inmigrantes seguían desembarcando, con la esperanza de empezar una nueva vida. El país era visto como la tierra de las oportunidades. De hecho, hacia 1910, Argentina era considerada una de las economías más prósperas del mundo. Algunos historiadores incluso señalan que su ingreso por habitante estaba entre los más altos del planeta. Buenos Aires se transformó en una ciudad moderna, llena de grandes avenidas, teatros, edificios elegantes y una intensa vida cultural, hasta el punto de ser conocida como la París de Sudamérica. Todo parecía indicar que Argentina estaba destinada a convertirse en una potencia mundial, pero la historia tenía otros planes. En 1914, estalló la Primera Guerra Mundial y la economía internacional comenzó a cambiar. Aunque Argentina no participó directamente en el conflicto, el comercio mundial se vio afectado. Años más tarde llegó la Gran Depresión de 1929, una crisis que golpeó a casi todo el planeta y también sacudió con fuerza a la economía argentina. La riqueza seguía existiendo, pero la estabilidad comenzaba a desaparecer. Y, junto con los problemas económicos, aparecieron también los conflictos políticos. Durante gran parte del siglo XX, Argentina vivió una etapa marcada por enfrentamientos entre distintos sectores de la sociedad. Hubo golpes de Estado, gobiernos militares y una fuerte inestabilidad que dificultó el desarrollo del país. Sin embargo, en medio de ese escenario apareció una figura que cambiaría para siempre la política argentina: Juan Domingo Perón. En 1946 llegó a la presidencia con un discurso centrado en los derechos de los trabajadores, la justicia social y el fortalecimiento de la industria nacional. Sus políticas despertaron una enorme admiración entre millones de argentinos, especialmente entre los sectores populares. Pero había otra persona que también conquistó el corazón del país: Eva Duarte de Perón, más conocida como Evita. Su historia parece sacada de una película. Nació en una familia humilde, trabajó como actriz y terminó convirtiéndose en una de las mujeres más influyentes de la historia argentina. Desde su fundación impulsó hospitales, escuelas, viviendas y ayudas para miles de personas con menos recursos. Para muchos, era la voz de quienes nunca habían sido escuchados. Para otros, representaba el enorme poder que estaba acumulando el peronismo. Hasta el día de hoy, Evita sigue siendo una figura que genera admiración y debate, pero la tranquilidad duró poco. En 1955, un golpe militar derrocó a Perón y comenzó un largo periodo de inestabilidad política. Durante las décadas siguientes, Argentina alternó entre gobiernos civiles y militares, mientras la tensión social aumentaba cada vez más. Uno de los momentos más oscuros llegó en 1976. Ese año, las Fuerzas Armadas tomaron nuevamente el poder e iniciaron una dictadura militar que dejó una profunda herida en el país. Miles de personas fueron detenidas, desaparecieron o tuvieron que exiliarse. Aquel periodo sigue siendo uno de los capítulos más dolorosos de la historia argentina y todavía hoy continúa siendo objeto de investigación, memoria y debate. Pero cuando parecía que la situación no podía complicarse más, ocurrió un conflicto que marcaría a toda una generación: la Guerra de las Malvinas. En 1982, Argentina y el Reino Unido se enfrentaron por el control de las Islas Malvinas, un territorio ubicado en el Atlántico Sur cuya soberanía sigue siendo motivo de disputa. La guerra duró apenas unas semanas. Sin embargo, sus consecuencias fueron enormes. Murieron cientos de soldados argentinos y británicos, y la derrota aceleró el final del gobierno militar. Un año después, en 1983, Argentina recuperó la democracia. Millones de personas salieron a celebrar el regreso del voto y el comienzo de una nueva etapa. Parecía que finalmente el país había encontrado el camino hacia la estabilidad, pero nuevamente la economía volvió a convertirse en el gran desafío. Durante las décadas siguientes, Argentina enfrentó periodos de alta inflación, endeudamiento y dificultades económicas. El momento más dramático llegó en 2001. Los bancos limitaron el retiro de dinero. Miles de personas perdieron sus ahorros y las protestas llenaron las calles de Buenos Aires. Las imágenes de ciudadanos golpeando cacerolas y enfrentándose con la policía dieron la vuelta al mundo. Fue una de las peores crisis económicas y sociales de la historia del país. Sin embargo, si algo caracteriza a los argentinos, es su capacidad para levantarse una y otra vez. Porque mientras la política y la economía atravesaban enormes dificultades, existía algo que seguía uniendo a millones de personas: el fútbol, mucho más que un deporte, una verdadera pasión nacional. Y sería precisamente un joven nacido en un barrio humilde de Buenos Aires quien cambiaría para siempre la historia del deporte más popular del planeta. Su nombre era Diego Armando Maradona, y su historia estaba a punto de convertir a Argentina en el centro de atención del mundo entero. Si existe algo capaz de detener por completo a Argentina, es un partido de fútbol. Aquí no se trata simplemente de un deporte, se trata de identidad, de orgullo, de historia. En muy pocos países del mundo, el fútbol despierta tantas emociones como en Argentina. Desde niños, millones de personas sueñan con vestir la camiseta albiceleste y defender a su país frente al resto del mundo. Y aunque Argentina ha producido cientos de grandes futbolistas, hay dos nombres que marcaron para siempre su historia: Diego Armando Maradona y Lionel Andrés Messi. Pero antes de hablar de ellos, hay que entender por qué el fútbol llegó a convertirse casi en una religión. Este deporte fue introducido por inmigrantes británicos durante el siglo XIX,
Lo que comenzó como un simple pasatiempo, rápidamente conquistó a toda la población. En pocas décadas nacieron clubes históricos como Boca Juniors y River Plate, cuya rivalidad es considerada una de las más intensas del planeta. Los estadios comenzaron a llenarse. Las familias enteras vivían cada partido como si fuera una final. Y poco a poco, el fútbol pasó a formar parte de la cultura argentina. La primera gran alegría mundial llegó en 1978. Argentina fue sede de la Copa Mundial de la FIFA y consiguió levantar su primer trofeo tras vencer a los Países Bajos en la final. Aquella victoria desató una celebración histórica que unió a millones de personas. Pero 8 años después ocurriría algo que cambiaría para siempre la historia del fútbol. México, 1986. Allí apareció un jugador que parecía hacer cosas imposibles con el balón: Diego Armando Maradona. Nacido en un barrio humilde de Buenos Aires, Maradona creció entre enormes dificultades económicas. Sin embargo, desde muy pequeño quedó claro que poseía un talento extraordinario. Su actuación en aquel mundial sigue siendo considerada una de las mejores de todos los tiempos. En los cuartos de final, frente a Inglaterra, marcó 2 de los goles más famosos de la historia. El primero fue conocido como la mano de Dios, después de que el balón entrara al arco tras un toque con su mano que el árbitro no detectó. Apenas unos minutos después, llegó el segundo. Maradona recorrió más de medio campo dejando atrás a varios rivales antes de marcar un gol, que la FIFA bautizó años más tarde como el gol del siglo. Argentina terminaría conquistando su segunda Copa del Mundo y Maradona se convertiría en una leyenda. Para millones de argentinos no era simplemente un futbolista, era un símbolo nacional. Aunque su carrera también estuvo marcada por polémicas, sanciones y problemas personales, su influencia en el deporte sigue siendo enorme incluso después de su fallecimiento en 1920. Durante muchos años, el mundo se preguntó si algún jugador sería capaz de ocupar su lugar. Entonces apareció Lionel Messi. Nacido en la ciudad de Rosario en 1987, Messi comenzó a jugar al fútbol siendo apenas un niño. Pero a los 11 años le diagnosticaron un problema de crecimiento que requería un costoso tratamiento. Su futuro parecía incierto, hasta que el FC Barcelona decidió apostar por él. Aquella decisión cambió la historia del fútbol para siempre. Con el paso de los años, Messi rompió prácticamente todos los récords posibles. Ganó múltiples títulos, balones de oro y fue considerado por millones de aficionados como el mejor jugador de su generación. Sin embargo, había una deuda pendiente: la Copa del Mundo. Durante años recibió críticas porque no lograba conquistar el título con la selección argentina. Muchos incluso lo comparaban constantemente con Maradona, pero todo cambió en Qatar 2022. Después de una sorprendente derrota en el primer partido frente a Arabia Saudita, pocos imaginaban que Argentina terminaría levantando el trofeo. Sin embargo, el equipo reaccionó. Partido tras partido fue avanzando, hasta llegar a una final inolvidable frente a Francia. Fue uno de los encuentros más emocionantes de la historia de los mundiales. Tras un empate espectacular, el campeón se decidió en la tanda de penales. Cuando Gonzalo Montiel convirtió el penal definitivo, millones de argentinos estallaron de felicidad. Messi finalmente levantaba la Copa del Mundo. Argentina conseguía su tercer campeonato mundial, después de los obtenidos en 1978, 1986 y 2022. Las celebraciones fueron gigantescas. Millones de personas inundaron las calles de Buenos Aires y otras ciudades para recibir a los campeones. Fue una de las mayores concentraciones populares registradas en la historia del país. Pero Argentina no vive únicamente de fútbol. También es la cuna del tango, un género musical nacido a finales del siglo XIX en los barrios populares de Buenos Aires y Montevideo. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los símbolos culturales más importantes del país y hoy es reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y si hablamos de costumbres, es imposible no mencionar el mate. Esta infusión acompaña a millones de argentinos todos los días. Se comparte entre amigos, familiares y compañeros de trabajo, convirtiéndose en un verdadero símbolo de unión. Lo mismo ocurre con el asado. Más que una comida, representa una tradición profundamente arraigada en la cultura argentina. Sin embargo, en los últimos años, la inflación y el aumento del costo de vida han hecho que muchas familias tengan dificultades para consumir carne vacuna con la misma frecuencia de antes. En algunos casos, los consumidores han optado por alternativas más económicas, reflejando cómo la situación económica también impacta en una de las costumbres más representativas del país. Pero aunque el fútbol, el tango y el mate han convertido a Argentina en un referente mundial, todavía queda una pregunta mucho más difícil de responder. ¿Cómo un país con tantos recursos naturales, una enorme riqueza agrícola y algunos de los mayores yacimientos de petróleo, gas y litio del planeta continúa enfrentando crisis económicas que parecen repetirse una y otra vez? Si observas un mapa, Argentina parece tener todo para convertirse en una superpotencia. Es el segundo país más grande de Sudamérica. Posee algunas de las tierras más fértiles del planeta, enormes reservas de agua dulce, una de las mayores formaciones de gas y petróleo no convencional del mundo, y además importantes reservas de litio, un mineral que muchos llaman el oro blanco por su importancia en la fabricación de baterías para autos eléctricos y dispositivos electrónicos. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué un país con tantos recursos naturales sigue enfrentando
¿Crisis económicas una y otra vez? La respuesta no es sencilla. Durante décadas, Argentina ha atravesado ciclos de crecimiento y de fuertes recesiones. Distintos gobiernos aplicaron modelos económicos diferentes, algunos apostando por una mayor intervención del Estado y otros por una economía más abierta. Cada uno tuvo resultados distintos, pero también enfrentó desafíos importantes. Uno de los problemas que más ha afectado a los argentinos ha sido la inflación. En términos simples, significa que el dinero pierde valor con el paso del tiempo y los precios aumentan constantemente. Lo que hoy cuesta una cantidad determinada, pocas semanas o meses después, puede costar mucho más. Para millones de familias, esto obliga a reorganizar continuamente su presupuesto. El precio de los alimentos cambia, el alquiler cambia, el transporte cambia, y ahorrar se vuelve mucho más difícil. Aún así, los argentinos han desarrollado una enorme capacidad para adaptarse. Muchos siguen emprendiendo nuevos negocios, otros buscan oportunidades en el exterior y muchos más continúan apostando por el crecimiento del país. Pero Argentina no es solamente economía, es también un territorio de paisajes impresionantes. Al norte se encuentran las cataratas del Iguazú, consideradas una de las maravillas naturales del mundo. Cada año reciben a millones de visitantes que quedan impactados por la fuerza de cientos de cascadas rodeadas de una exuberante selva. Hacia el sur aparece la Patagonia, una de las regiones más espectaculares del planeta. Allí se encuentran enormes glaciares, montañas, lagos cristalinos y una fauna única que incluye ballenas, pingüinos, lobos marinos y guanacos. Uno de sus mayores símbolos es el glaciar Perito Moreno, una gigantesca masa de hielo que continúa avanzando y sorprendiendo a quienes lo visitan. Y si seguimos viajando hacia el extremo sur, llegamos a Ushuaia, conocida como la ciudad más austral del mundo. Es la puerta de entrada hacia la Antártida y uno de los destinos turísticos más famosos del país. Pero la naturaleza argentina no termina ahí. También están las montañas de Mendoza, dominadas por el Aconcagua, la cumbre más alta de América, con casi 7.000 metros de altura. Están los viñedos que producen algunos de los vinos más reconocidos del mundo. Y están las inmensas llanuras de la Pampa, donde durante generaciones se desarrolló la ganadería que hizo famosa a la carne argentina. Precisamente esa carne se convirtió en uno de los mayores símbolos nacionales. El asado no es simplemente una comida, es una tradición. Los fines de semana, familias y amigos suelen reunirse alrededor de una parrilla para compartir varias horas de conversación mientras se cocina lentamente la carne. Es un momento de encuentro. Algo parecido ocurre con el mate. Esta bebida acompaña reuniones familiares, jornadas de trabajo, viajes y encuentros entre amigos. Compartir un mate es para muchos argentinos una forma de demostrar confianza y cercanía. Pero Argentina también ha dado al mundo enormes referentes culturales. El tango, nacido en los barrios populares de Buenos Aires a finales del siglo XIX, cruzó fronteras y hoy se baila prácticamente en todos los continentes. Su música y su estilo elegante se han convertido en un símbolo internacional del país. Al mismo tiempo, escritores como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar transformaron la literatura en español con obras que todavía hoy son estudiadas en universidades de todo el mundo. Sin embargo, en los últimos años, Argentina volvió a ocupar titulares internacionales por otro motivo: los cambios económicos, la inflación, el aumento del costo de vida y los desafíos financieros impulsaron intensos debates sobre el futuro del país. En ese contexto, surgieron nuevas propuestas políticas que prometían transformar el rumbo económico argentino. Como ocurre en cualquier democracia, estas propuestas generan opiniones diversas entre la población. Mientras algunos creen que representan una oportunidad de cambio, otros consideran que los desafíos del país requieren soluciones diferentes. Lo cierto es que millones de argentinos siguen esperando una economía más estable y mejores oportunidades para las nuevas generaciones. Porque recursos no faltan. Argentina produce alimentos para millones de personas, cuenta con enormes reservas energéticas, tiene uno de los mayores potenciales de litio del planeta y recibe cada año a turistas que llegan fascinados por su naturaleza, su gastronomía y su cultura. Por eso muchos economistas coinciden en que el verdadero desafío no está en la falta de riqueza, sino en encontrar la forma de convertir ese enorme potencial en un desarrollo sostenido para toda la población. Pero más allá de la economía, todavía quedan historias que hacen de Argentina un país completamente diferente. Costumbres que sorprenden a los extranjeros, mitos que siguen vivos, curiosidades que pocos conocen y lugares tan extraños que parecen sacados de otro planeta. Porque la Argentina que millones de personas creen conocer es solo una pequeña parte de una historia mucho más sorprendente. Argentina es uno de esos países que nunca deja de sorprender. A lo largo de este documental vimos como una tierra habitada por pueblos originarios terminó convirtiéndose en una de las naciones más influyentes de América. Conocimos su lucha por la independencia, las guerras que marcaron su historia, la llegada de millones de inmigrantes europeos y el momento en que fue considerada una de las economías más prósperas del planeta. También descubrimos su otra cara, las crisis económicas que se repiten una y otra vez, los cambios políticos que dividieron a generaciones enteras, la guerra de las Malvinas, una herida que sigue presente en la memoria de millones de argentinos, y una inflación que ha obligado a muchas familias a cambiar por completo su forma de vivir. Sin embargo, si existe algo que define a este país es su capacidad para levantarse. Argentina siempre encuentra la forma de volver.
Lo hizo después de las crisis, lo hizo después de las derrotas, y también lo hizo en el fútbol. Cuando muchos pensaban que nunca volvería a conquistar el mundo, apareció Lionel Messi para levantar la tercera Copa del Mundo en Qatar 2022 y regalarle una alegría inolvidable a todo un país. Ahora surge una nueva pregunta. ¿Será Argentina la primera selección en conquistar un cuarto mundial este siglo? ¿Podrá ampliar su historia y levantar otra Copa del Mundo en el futuro? Nadie lo sabe. Pero si algo ha demostrado Argentina es que nunca se la puede dar por vencida antes de tiempo. Porque cuando parece que está acabada, vuelve a sorprender al mundo. Y esa mentalidad también se refleja fuera del deporte. A pesar de las dificultades económicas, Argentina sigue siendo una potencia agrícola, una referencia cultural y uno de los destinos turísticos más espectaculares del planeta. Desde las cataratas del Iguazú hasta los glaciares de la Patagonia, desde la Aconcagua hasta el fin del mundo en Ushuaia, desde el tango hasta el mate, desde Maradona hasta Messi. Pocos países han dejado una huella tan grande en la historia con una población relativamente pequeña. Quizás por eso Argentina despierta tantas emociones. Hay quienes la consideran un ejemplo de resiliencia, otros creen que es el país de las oportunidades perdidas, y muchos la ven como una nación llena de contradicciones. Pero precisamente ahí está su encanto, porque Argentina no puede explicarse con una sola palabra. Es riqueza y crisis, es pasión y nostalgia, es tradición y cambio, es hielo, desierto, selva, montañas y una de las ciudades más importantes de América Latina en un mismo territorio. Es un país donde una conversación puede comenzar hablando de economía y terminar discutiendo quién fue mejor, Maradona o Messi, y probablemente esa discusión nunca tenga un ganador definitivo. Lo cierto es que Argentina sigue escribiendo su historia todos los días. Una historia que todavía está lejos de terminar. Quizás dentro de algunos años vuelva a sorprender al planeta con una nueva Copa del Mundo. Quizás logre recuperar la estabilidad económica que millones de argentinos esperan desde hace décadas. O quizás vuelva a demostrar que, incluso en los momentos más difíciles, siempre encuentra la manera de ponerse de pie. Porque si algo nos enseña Argentina, es que la historia nunca está completamente escrita. ¿Y tú? ¿Crees que Argentina volverá a levantar otra Copa del Mundo? ¿O piensas que pasarán muchos años antes de volver a ver al albiceleste en la cima del fútbol mundial? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este documental, suscríbete a Mundo Sinvergüenza para seguir descubriendo los países, culturas e historias más fascinantes del planeta. Porque el próximo destino podría cambiar por completo la forma en que ves el mundo.